Pues vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo y vienen cosas pues muy interesantes. Me gustaría, bueno, nos habíamos quedado precisamente en esta segunda sección que habíamos visto el versículo 5 y el versículo 6, en donde hablábamos acerca de David, de cómo David, si bien estaba pidiendo por auxilio de Dios, si bien de alguna manera estaba poniendo delante de Dios sus quejas, lo que le estaba sucediendo, vemos que por otra parte él no había dejado de ver su propia vida. Muchas veces, y hablábamos de que muchas veces en nuestras propias aflicciones, nosotros tenemos la tendencia de situarnos como víctimas. Y entonces somos las víctimas de lo que nos hace el vecino, de lo que nos hace la prima, de lo que nos hace mi mamá, de lo que nos hace el gobierno, de tantas cosas. De eso no somos víctimas. El gobierno es culpable. El gobierno es culpable. Digo, sí tiene su razón de culpa, ¿no? Pero me refiero a que nos hacemos víctimas de todo eso. Y sin embargo, aquí vemos cómo David, él mismo dice, bueno, Señor, tú conoces mi insensatez y mi pecado. O sea, de todas formas, yo no estoy limpio. O sea, y yo sé que tú necesitas hacer un trabajo en mí, ¿no? Entonces, habíamos visto esta situación. Y también habíamos visto acerca de este versículo 6. ¿Sí se oye hasta atrás? Ok, perfecto. En donde hablaba de que él se preocupaba de que no fueran avergonzados los que confiaban en Dios, de que no sean confundidos por mí los que te buscan. Entonces, a él le importaba mucho que lo que él estaba pasando no causara confusión en las personas que querían seguir a Dios. De alguna manera, habíamos visto este cargo en la vida de David para que el testimonio de Dios fuera el correcto. Inclusive habíamos comparado esta situación con Moisés en el libro de Números, cuando Dios le dice, mira, antes, cuando los israelitas no quisieron entrar a la tierra prometida, y entonces Dios le dice a Moisés, mira, aquí voy a deshacer a este pueblo y te voy a poner encima de un pueblo más grande y numeroso, más fuerte y numeroso. Y entonces Moisés, eso hubiera sido una situación que le convendría mucho a Moisés, ¿no? Pues ya iba a ser el papá de ese pueblo, ¿no? Cuando, y dice, no, a Moisés le importó el nombre de Dios. Y entonces habíamos visto, y dijo, no lo hagas, Dios, porque ¿qué van a decir los egipcios y los pueblos a los cuales estaban rodeados? Que nos sacaste de Egipto y que no nos pudiste, que tu poder no fue suficiente para meternos en la tierra prometida. Entonces vemos cómo David le importaba, al igual que Moisés, David le importaba eso. Dios, no quiero que por lo que me esté pasando los demás sean confundidos por esta prueba, sean desalentados otros que te quieran buscar. ¿Y sabes qué? Las pruebas muchas veces tú puedes estar confundido por las pruebas que le pasan a un hermano en la fe. Y muchas veces puedes ponerte a juzgar, no, lo que pasa es que pues, le pasa esto porque no vivió bien para el Señor, ¿no? Y entonces, cuando Dios dice, tranquilo, deja ver el trabajo que yo hago con esta persona. A final de cuentas, las pruebas van a terminar siendo un aliento, no solamente en la persona que sufre las pruebas, sino en las personas que están alrededor. ¿Cuál es nuestra actitud que debemos de tomar cuando un hermano está sufriendo en una prueba? El orar por él. Si hay algo que Dios lo quiera corregir, bueno, pues podemos decirle a Dios, muéstrale lo que tú quieras mostrarle. Pero es su siervo, delante de él, estará en pie o delante de él caerá, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver desde el versículo 7 al 12. Carlos, ¿me ayudas leyendo del versículo 7 al 12? Porque por amor de ti he sufrido afrenta, con
confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que pedí, tu peleabas cayeron sobre mí. Yo los que me vi tu pelea. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido, y vine a hacerlos por proverbio. Y el 12. No. El 12, sí, por favor. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zareían en sus canciones los bebedores. Bueno, pues vamos a ver los primeros dos, que dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Bien, sin duda alguna, vemos que en la vida de David han sucedido estas cosas. Bastantes veces cuando vemos cómo muchas veces David estuvo perseguido por sus enemigos, y aún los más fieles, algunos de los que eran hombres fieles de él, se le rebelaron, ¿no? Yo me imagino aquella vez que, yo catalogo las dos persecuciones de David, la de Saúl y la de Absalón. La de Saúl la tomo como una persecución dura por el tiempo que duró, porque fue aproximadamente unos 10 años. Pero la persecución de Absalón, que fue mucho menos, yo la tomo como una persecución más intensa, porque era su propio hijo el que estaba queriéndolo matar. Entonces, definitivamente, en esas persecuciones, él vio cómo muchos de los que le servían se le volteaban y lo desconocían. Vemos también otros ejemplos en casos de creyentes, cómo lo mismo sufrían, cómo ellos sufrían confusión ha cubierto sus rostros y han sido extraños para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre. Como en la vida de Jeremías sucedió también esto, en la vida de Pablo también sucedió esto. Sin embargo, este salmo se centra de una manera muy especialmente al ver a Jesús. Y podemos ver plenamente en Jesús cómo se cumplió todas estas cosas. Finalmente, por amor de Dios, había sufrido afrenta. Jesús habló la voluntad de Dios. Y no le importó con quién la habló. Es más, cuando uno de los hombres que quisieron tentarle, de los escribas que quisieron tentarle, primero le echa todo un discurso diciendo: el maestro, sabemos que hablas verdad en todo momento, lo estoy parafraseando, ¿no? Y que además no te cuidas de nadie, como diciendo, tú vas a hablar la verdad, no importa si te encuentres con el de más baja posición o con el de más alta posición, no importa si tú te encuentres con el que está a favor de tuyo o el más contrario a ti, tú siempre hablas verdad. Y entonces Jesús siempre habló verdad, habló esa verdad con amor. Sin embargo, él terminó aquí crucificado, siendo aborrecido y abandonado por todos. Y dice, ¿por qué? Porque sufrió afrenta por amor del nombre de Dios. Porque sufrió afrenta porque les dijo al hombre su condición espiritual. Y entonces, por ese amor sufrió afrenta. Ahora, dice, confusión ha cubierto mi rostro. La confusión es igual a la vergüenza. Y a mí me llama mucho la atención cómo la vergüenza es algo muy importante en la vida de aquella persona que busca a Dios. Para un impío, no le importa tanto la vergüenza, con tal de conseguir muchas veces lo que él quiere. Vemos la vida, desgraciadamente, de muchas personas, grandes empresarios, grandes políticos, que no les importa lo que digan de ellos,
con tal de conseguir lo que quieren. Ajá. No importa que su reputación caiga en duda, con tal de tener poder, con tal de tener dinero, con tal de tener dominio. Sin embargo, para un hijo de Dios, esto debe de ser lo más importante. No qué van a decir de mí, sino qué van a decir de mi Dios, de mi testimonio. Entonces, por eso era una afrenta muy importante delante de David. Decía, estoy avergonzado, ¿no? Realmente, porque por todas, especialmente hay una afrenta que el creyente sufre mucho: las acusaciones falsas. Ajá. Jesús, en todo esto, les advirtió a sus discípulos: y dirán toda clase de males en contra de vosotros, y mintiendo, ¿no? Y dando un falso testimonio en eso, ¿no? Y dice el 8: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Generalmente, la familia de uno debe de constituirse un refugio. Sin embargo, no es raro que cuando tú quieres seguir al Señor y empiezas a hablar la verdad, tu familia se convierte hostil, en un lugar hostil. Ajá. Ahora, tú puedes estar sufriendo a lo mejor una situación así, pero piensa en el Señor. Imagínate, ¿cómo dice el primer capítulo de Juan? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso lo puedes ver desde el principio. Jesús, el Rey del universo, nació en un pesebre, nadie lo esperaba. A los pocos años tuvo que ir con su familia, salir huyendo, porque lo querían matar. Cuando regresó, no regresó a su lugar de donde debió de haber estado, a Belén, a su lugar de nacimiento, sino tuvo que irse a otro lugar por miedo porque seguían teniendo miedo a que lo mataran. Cuando estuvo en su ministerio, su mismo pueblo, Nazaret, lo rechazó y casi lo despeñó. Sus hermanos pensaban que era un lunático. Ajá. Se avergonzaban de él. El día de su muerte, las autoridades, siempre durante su vida, las autoridades religiosas, los escribas, los sabios en la palabra, que debieron de haber discernido que se estaban cumpliendo todas las profecías, ellos se burlaban de él. Sus mismos discípulos lo rechazaron, lo abandonaron. Uno lo traicionó y el otro lo negó. Ajá. El discípulo que, digamos, que estaba más cercano a él, lo negó finalmente. Y todo esto nos debe de llevar a la reflexión. Y realmente, si estamos nosotros sufriendo afrenta por causa de nuestro nombre, pues deberíamos de ser más bien bienaventurados, más bien felices, porque la gente está viendo en ti. Si tú estás sufriendo una afrenta por causa de su nombre, está viendo en ti a Jesús. Como decían de Juan y Pedro, el libro de Hechos, cuando salieron después de azotarlos, ellos no salieron sobándose, a lo mejor sí se sobaban, ¿verdad? Pero no salieron quejándose ni llorando por sus heridas, sino realmente salieron gozosos porque fueron identificados con Cristo en eso. ¿Ah? Y esto nos debe de llevar también a pensar lo siguiente: ya Jesús ya recibió bastante vituperio y negación. No merece que lo reciba de parte de nosotros. No merece que lo reciba de parte de su Santa Iglesia. Realmente es importante, siempre confesarlo. Es importante no negarle, ¿no? Cada vez que nosotros nos avergonzamos en confesar su nombre, entonces estamos tratándolo igual que aquellos que lo aborrecieron. Y bien, pues, vamos a leer el 9. ¿Qué nos dice el 9? Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron
sobre mí. Aquí está hablando David una vez más de cómo él, no importando su comodidad, no importando su, en ese sentido, buena reputación delante de los hombres, como persona, él, el celo de su casa lo consumió, el celo de su nombre lo consumió. También esto nos ve y nos lleva directamente a nuestro Salvador. En el versículo de Juan, capítulo 2, versículo 17, se hace clara referencia a este versículo. Cuando Jesús hace el azote de cuerdas y corre a los vendedores y a los cambistas del templo, ¿no? Dice, el celo de su casa me consumió. Ahora, cuando vemos este versículo y esto que pasó en Juan, y que de hecho lo describen los 4 evangelios, nosotros podemos ver aquí podemos pensar que este es uno de los versículos más controvertidos. Mucha gente te dice, ya ves, Jesús perdió el control, actuó de esta manera, él se enojó también, a veces algunos se atreven a decir, él también pecó. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el hombre natural no entiende el celo de Dios. Y así como no lo entiende en Jesús, tampoco lo entiende en sus siervos. Así que, si tú sigues la palabra de Dios, si tú sigues los principios de Dios, no se te haga extraño que la gente va a empezarte a decir fanático, va a empezarte a decir mocho, religioso, no sé, lo que quiera decirte. ¿Pero por qué? Porque no se entiende el celo de Dios. No se entiende que precisamente esos pequeños detalles en los cuales tú estás decidiendo ser fiel delante de Dios, son detalles que van a formar una gran diferencia. Me llama mucho la atención cómo hoy por hoy la gente está cada vez más habituada a hablar en groserías. Es impresionante. Y los puedes ver en los muchachos, en las muchachas, en hombres que los ves con una apariencia respetable, en los medios de comunicación. Y a mí muchas veces en mi profesión se me ha dicho, es que tú tienes que tratar a groserías a tus trabajadores, porque es la única forma que esa gente, ellos entienden, ¿no? Cuando dices, no es cierto, no es cierto, ¿no? O sea, entonces, a la gente, como dice Pedro, si tú estás viviendo para el Señor, a ellos les parece cosa extraña que no corras en el mismo desenfreno de desilusión, de disolución, que ellos, no de desilusión, de disolución, y te ultrajan. Pero ¿sabes qué? Atrás de ese ultraje hay un testimonio. Atrás de eso, no te dejes llevar por lo que solamente está en la apariencia, sino verdaderamente, atrás de todo esto, Dios está construyendo un testimonio, atrás de esos pequeños detalles. Así que, pues, vale la pena el celo de su casa. Vale la pena el celo de su nombre. Solo el que conoce a Dios de una manera personal puede experimentar este celo. El cristiano es capaz de sufrir las afrentas e insultos hacia sí mismo, pero no puede sufrir que el nombre de Dios sea pisoteado. ¿Qué es lo que produce este celo y vindicación en los tiempos difíciles? Fíjate que quería yo poner una parte exactamente de un comentarista cristiano que dice, que habla de esa fuerza y ese poder que tiene el cristiano en esos ataques y en esos tiempos difíciles. Dice, en los tiempos de la mayor aflicción y persecución por causa de la santidad, un cristiano tiene, primero, un gran capitán que le guía y le anima. Segundo, una causa justa para impulsarle y enardecerle. Tercero, un Dios misericordioso para aliviarle y socorrerle. Cuarto, un cielo glorioso para recibirle y premiarle. Y, ciertamente, estas cosas no pueden por menos que levantarle y enardecerle bajo la mayor oposición y persecución.
Así que mientras que otros te puedan ver solo, abandonado, sufriendo afrenta, acuérdate que tienes estos 4 secretos. Y me recuerda mucho ese versículo de Hebreos 12 que dice: considerad aquel que sufrió tal afrenta de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y otro versículo que dice, hablando de Jesús, el autor y consumador de la fe, el que te da la fe, pero también la consuma, la hace posible en ti. El cual, por el gozo puesto delante de sus ojos, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Ten en cuenta que cualquiera que sea la situación que estés viviendo, es una situación temporal, y que lo más importante es lo que se quede para la eternidad de lo que hoy estás viviendo. Si tú tomas malas decisiones en tu vida cristiana, si tú tomas la decisión de avergonzarte del Señor, más bien, no lo voy a decir tan crudo, sino más bien de no hacer exactamente, de no hacerle caso al Señor en eso que te está pidiendo, después vas a sufrir pérdida. Pero si en esos pequeños detalles, hoy por hoy, que son poquito difíciles, tú vas tomando esas decisiones correctas, vas a recibir galardón, y el galardón va a ser eterno. ¿Bien? Sí. ¿Podrías repetir esos 4 puntos? Con mucho gusto, con mucho gusto. Me gustaron mucho, y dice: en tiempos de la mayor aflicción y persecución por causa de la santidad, un cristiano tiene primero un gran capitán que le guía y le anima. Número 2, una causa justa para impulsarle y enardecerle. Tercero, o 3, un Dios misericordioso para aliviarle y socorrerle. Y cuarto, un cielo glorioso para recibirle y premiarle. Así que es una vida con sentido, ¿no? O sea, guía, que dice, en pocas palabras, el uno habla de guía, un capitán que te guía. El segundo es un objetivo justo, una meta. El tercero, un Dios que siempre va a estar a tu lado y cuando sufras una herida está para consolarte. Y cuarto, una recompensa eterna en un cielo. De nada. Bien, vamos a... dice Juan 15, 18 al 21, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Bien. Y vamos a terminar del 10 al 12. Aquí hay dos detalles que quiero comentar. Carlos, ¿me puedes ayudar otra vez leyendo del 10 al 12? Sí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido, y vine a hacerlos por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me herían en sus canciones los bebedores. Una vez que la crítica en contra de los hijos de Dios se desata, no hay quien pueda pararla, ¿no? Decía Jesús: porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, el mundo va a reconocer al que es del mundo y va a odiar el mundo, hablando de este sistema
de filosofías, de principios que se apartan se apartan de Dios. Va a odiar al que recuerda los principios de Dios, los que hace recordarles los principios de Dios. Los que son de Dios van a escuchar a los principios de Dios, y los que no son de Dios van a aborrecerlos y se van a endurecer. Y no importa la manera como Dios te guía a vivir. Si no tienes, te van a criticar porque no tienes. Y si tienes, te van a criticar porque tienes. A Juan lo criticaban por la dieta que tenía y la ropa que vestía. Y decían, demonio tiene. Y a Jesús y a sus discípulos, porque comían, porque iban a donde los invitaba Mateo los invitaba también Simón el fariseo. Decían, estos son una bola de comilones y bebedores. Sin embargo, la sabiduría es justificada por sus hijos. Siempre los hijos de Dios van a terminar dando ese testimonio y van a terminar siendo un instrumento de salvación para los que crean y de condenación para los que se rehúsan a creer. Ahora, ¿te sientes afligido por la oposición que tienes en tu vida? Déjame otra vez hablarte de Jesús. Y esto lo saqué de otro extracto que decía un creyente. Hablando del escarnio hacia Jesús. Dice, qué terrible fue el escarnio hacia nuestro divino Salvador. La virtud fue tomada como vicio, la verdad como blasfemia, la sabiduría como locura. He aquí que el pacificador del mundo fue tomado como sedicioso, el único que ha podido cumplir la ley como quebrantador de la misma, nuestro Salvador como un gran pecador, y nuestro Dios fue tratado como diablo. Qué impresionante, ¿no? Bien, y pues David hablaba en este punto de que aunque él afligió con su alma, con ayuno y vistió cilicio, aunque él hizo lo que correctamente debió de haber hecho, que fue humillarse y cuestionarse su vida, esto también fue ocasión para que los demás lo siguieran atacando. Vimos cómo nuestro Señor hacía cosas buenas y se le tomaban por malas. Pues no nos admiremos de que sus hijos también pase lo mismo con ellos. Y me llama mucho la atención, por último, esta parte que dice en el versículo 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Aquí hablaba haciendo referencia de su sufrimiento David, pero también hablando de cómo el pueblo se juntó contra Jesús. Hablaban mal los principales del pueblo, los que se sentaban a la puerta, los que juzgaban, los que tomaban las decisiones, los que eran considerados como honorables. Pero también hablaban mal de él los de baja condición, los que estaban en tabernas, los borrachos. Era parte de sus coplas, de sus canciones de burla, ¿no? Me zaherían, me escarnecían. Hacían corridos, ¿no? Burlándose, en pocas palabras, ¿no? Y pues sí, finalmente vemos cómo Jesús, nuestro Salvador, sufrió esto. Dice, y esto me recordó mucho este versículo de Mateo 27, 42, 43, cuando hablaba Jesús, cuando hablaba Mateo, el evangelista, de cómo, de qué era lo que decía la gente cuando veían a Jesús crucificado. Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Las mismas palabras profundas de Jesús la utilizaban para burlarse de él. Así que nuestro Salvador fue objeto de escarnio también por grandes y pequeños, porque los fariseos y los escribas lo veían desde lejos y
decían, pues a otro salvó y a aquel él no se salva. Él fue, los dos ladrones, lo que estábamos comentando la vez pasada, ¿no? Una cosa, ahora estaba leyendo algo que hablaba de Jesús, de cómo fue él crucificado en el centro de los dos malhechores. Probablemente esto hablaba de que le consideraban a él un mayor criminal, ¿no? Al estar al centro de los dos ladrones como el criminal principal. Y ahora pensarías, bueno, ¿a dónde pondrías al principal de la banda? Pues en medio, ¿no? Entonces fue considerado, sin embargo, es impresionante porque en cierta manera sí era el que tenía la mayor carga de pecados, pero no eran de él, sino de todos nosotros. Él estaba en ese centro. Y bien, terminamos esta parte con este retrato que Jeremías, el profeta, muchos años antes, aproximadamente unos 600 años antes, hablaba acerca de esta imagen, enseñando un Jesús sufriente y un pueblo, ¿cómo se llama? Insensible alrededor de él, y contradictor también. Lamentaciones 1:12 dice, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿No os conmueve? En ese momento muchos no se conmovían, y los que se conmovían decían, bueno, pues pobrecito, pues algo, lo que está sufriendo. Pero ninguno de ellos entendió que los que verdaderamente estaban perdidos eran ellos mismos.